buenos días. Pues le damos gracias al Señor por reunirnos de nuevo para estas reflexiones y le pedimos su santa palabra para que nos inspire. Y les voy a leer de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 12, fundamento de nuestra fe. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil es también vuestra fe. Resultamos ser además falsos testigos de Dios, porque en contra de Dios testimoniamos que resucitó a Cristo, a quien no ha resucitado, si de verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados. E incluso los que han muerto en Cristo perecieron. Y si tenemos puesta la esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primer fruto de los que mueren. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden debido, como primer fruto, Cristo, luego con su venida los que son de Cristo. Después llegará el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, toda potestad y poder. Pues es necesario que Él reine, hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Como último enemigo será destruida la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Si bien cuando dice que todas las cosas están sometidas, es indudable que exceptúa al que sometió todo a él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se someterá a quien a él sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. De otro modo, ¿qué conseguirán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan de ninguna manera, ¿para qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿para qué nos ponemos continuamente en peligro? Sí, hermanos, cada día estoy a punto de morir por la gloria que sois vosotros para mí en Cristo Jesús. Si por miras humanas luché contra bestias en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis seducir, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertados como es justo y dejad de pecar, porque hay algunos que desconocen a Dios. Lo digo para vergüenza vuestra. Palabra de Dios. Pues en esta primera reflexión yo quiero pedirle al Señor que nos ilumine sobre el Adviento y sobre la divina infancia, sobre esta experiencia tan linda litúrgica que vivimos nosotros cada año, y que cuando vivimos esta experiencia religiosa siempre nos deja el encanto de la alegría de Navidad. Hay muchas veces que la vida es difícil y nos encuentra la Navidad con mucha tristeza y con dificultades en la vida, y cómo quisiéramos tener la alegría del nacimiento, del pesebre de Belén, y a veces las Navidades son difíciles. En una Navidad difícil fue cuando el Señor me llamó, porque me secuestraron en una Navidad, y fue muy difícil la entrada a esa Navidad. Por 15 días que no conocía al Señor en el principio de ese secuestro, pero después, cuando se me manifestó, pues recibí mi Navidad más adelante. Pero hay momentos difíciles en el Adviento. Sin embargo, el Adviento, a pesar de lo difícil que pueda ser la vida, siempre nos deja un espíritu de esperanza, porque es como, no importa en qué andemos, el Señor cuando llega trae esperanza, y hasta los más desvalidos en esta estación de Adviento sienten algo que los alivia en alguna forma, por duro que sea el dolor. Pero si nosotros tenemos la bendición de poder vivir la estación de Adviento con gozo y con paz, pues tenemos que darle gracias a Dios, porque seremos nosotros los que estamos llevando esta paz y este gozo para aquellos que no la tienen. Y esta es nuestra responsabilidad. El Adviento es una estación de alegría y de esperanza, de amor,
y de celebración, porque celebramos el nacimiento de Jesús. Y es muy lindo cómo el Señor nos prepara el corazón para ese nacimiento, porque la pedagogía divina nos enseña que a través de la liturgia Él nos va preparando para entrarnos a la gloria. Por eso se dice que la iglesia en la tierra es saborearse lo que viene, porque en la iglesia están es el banquete de Dios, están todos sus manjares, y si nosotros aprendemos a deleitarnos en ellos, estamos recibiendo las primicias de la gloria, porque la iglesia no es nada menos que la santa ciudad de luz. Eso es lo que es el templo de Dios, es la santa Jerusalén en medio de nosotros. Por eso San Juan Bautista anunciaba el reino de Dios, y luego cuando aparece Jesús dice: el reino de Dios está en medio de vosotros, porque Él estaba ahí y Él era el rey. Y entonces nosotros podemos decir que el reino de Dios está en medio de nosotros por el Espíritu de Dios que nos ha ungido, y por la iglesia, que es esa presencia de la Jerusalén del cielo entre nosotros, porque en el mundo espiritual no hay tiempo ni espacio. Cuando un ángel aparece, no es que el ángel aparezca donde yo estoy, sino que el ángel aparece desde donde Él está. Él aparece en su gloria. Cuando aparece la Virgen María, aparece en su gloria, y nosotros estamos donde estamos, porque no están en el tiempo ni en el espacio. Si yo oro a un santo, o a un ángel, o le oro a la Santísima Trinidad, instantáneamente quedo en presencia de ellos. Ellos no se trasladan, sino que nosotros aparecemos en presencia de ellos. Ahora, cuando hay manifestaciones en que la Virgen María desciende hacia nosotros, porque es como una visita. En oración ella no desciende, ella está donde está y nos ve. Lo mismo un santo, lo mismo la Santísima Trinidad, que es omnipresente. Con orar se activa en nosotros la presencia de la Trinidad, que es omnipresente, por lo tanto está dentro de nosotros. Pero lo que no está dentro de nosotros, porque no es omnipresente, son las criaturas, ángeles y santos, incluyendo la Virgen María. Entonces, al orarles, nos ven instantáneamente. Basta con mencionar el nombre de un santo y el santo nos ve instantáneamente. Pero el santo no se traslada, sino que nosotros al orarle nos iluminamos hacia el reino de la luz, y el reino de la luz, desde el reino de la luz nos puede ver. ¿Y dónde está el reino de la luz? El reino de la luz no es un lugar, y por eso es un estado perfecto, porque un lugar es un estado imperfecto, porque está limitado. Por eso el tiempo y el espacio son parte de la mortalidad. Tiempo y espacio significa prácticamente una prisión, porque el hombre tiene limitaciones de medidas. En cambio, el reino de Dios es sin medidas, es infinito, por lo tanto, no tiene tiempo ni espacio, no es un lugar, es un estado perfecto. Y en las visiones sobrenaturales se puede apreciar la vida sobrenatural con elementos parecidos a esto. Se puede ver una ciudad de luz preciosa, se pueden ver montañas, se puede ver todo eso, pero no tiene un orden geográfico ni un orden natural como el nuestro. Entonces esto es una señal vaga, como dice San Pablo. Ahora vemos como en un espejo borroso la realidad que nos espera. Entonces esto es el principio de lo que viene, y lo que estamos viendo ahora es imperfecto, pero es como un reflejo de lo que viene. Cuando nosotros nos miramos en un lago, vemos en el reflejo del agua, vemos los árboles que están atrás de nosotros, el cielo, todo eso, pero lo vemos como en un reflejo, y está allí, pero no está concreto, y está como moviéndose. Y eso es más o menos una idea de cuando uno compara esto que estamos viendo con la realidad eterna. Esto es un principio de eso. La vida en general, nosotros tenemos un orden natural de las cosas. Pareciera ser que el hombre se inventó la escuela, que el hombre se inventó la ciencia, que el hombre se inventó todo eso, pero no es verdad. Esto es precisamente una primicia de la gloria de Dios. La formación que nosotros recibimos como seres humanos es parte de una pedagogía divina inspirada por Dios siempre. Por eso San Pedro dice: toda autoridad en la tierra está asignada por Dios, aunque sea una autoridad mala. Porque miren que en el libro de Job podemos ver con claridad esa realidad. En el libro de Job podemos ver que dice: Dios reúne con sus hijos.
y entre ellos llega Satanás. Lo llama hijo, porque es una criatura que él creó. Y le pregunta que dónde has estado. Dice que por la tierra, y le pregunta por Job, por su hijo. Entonces ahí nos damos cuenta en esa relación que hay de Dios con las criaturas. Y dentro de este conjunto, pues nosotros podemos recibir la sabiduría divina de que la vida eterna está proyectada en nosotros en un estado primario, que es donde nosotros comenzamos a aprender. Entonces toda autoridad en la tierra es asignada por Dios, aunque sea mala. La prueba es esta: el pueblo hebreo, cuando desobedecía, Dios lo mandaba al exilio, un promedio de 430 años, porque había cierta uniformidad en esos destierros. Y lo enviaba donde quedaban bajo la autoridad, bajo la esclavitud de un rey malo, un rey pagano, que no conocía a Dios, que era un hombre pues del mundo, totalmente del mundo. Y miremos que hay cosas bien extrañas dentro de eso. Abraham, en un momento dado en la tierra de Canaán, tenían hambre y se fue con su mujer y toda su familia a Egipto y engañó al faraón diciéndole que su mujer era su hermana por miedo a que lo mataran a él y le robaran a su esposa. Y ya cuando el faraón se enamora de su mujer y antes de ponerle las manos a ella encima, pues, suceden cosas espantosas y los mismos magos del faraón se dan cuenta que hay algo raro, y el mismo faraón, siendo un pagano, viene a exhortar a un hombre de Dios que es nada menos que el padre de la fe, y le dice: ¿por qué me has engañado? Esta es tu mujer y tu Dios está muy disgustado conmigo. Y ese es un pagano el que está hablando así. Pero des en cuenta el misterio de lo que es el orden de Dios. Ese faraón, por ejemplo, que tenía el pueblo hebreo de esclavo, donde Moisés fue a sacarlos y los llevó al Éxodo, era un hombre que Dios le endureció el corazón a propósito. Porque Moisés le preguntó: ¿cómo es posible que después de todo lo que has hecho a través de mí, este hombre no se convierte y no acepta que tú eres el Dios? Y él le dice: yo endurezco el corazón a quien yo quiero y se lo ablando a quien yo quiero. Este hombre, en él me glorificaré, en su dureza. Y entonces nos damos cuenta que hay reyes malos y hay reyes buenos, pero Dios dispone de cada uno de ellos. Por eso se dice: cada uno tiene el párroco que se merece, el alcalde que se merece, el presidente que se merece, todas las autoridades que se merecen, ¿sí? Es como una realidad que Dios lleva en una pedagogía, nos va enseñando. Y todo esto que parece ser accidental, tan humano, como es ir al colegio, como es observar leyes humanas en todos los sentidos, parece que fueran cosas inventadas por los hombres para organizar la humanidad y hacer pues de eso una disciplina social y económica para que el hombre pueda existir dentro de las comunidades, subsistir. Pero la realidad es que eso tiene un orden espiritual. Dios está en medio de todo eso. Y todo eso es una pedagogía. Por eso es que en el bien vivir y en el bien crecer y en el buen crecer, en el buen vivir y en el buen crecer, siempre están los consejos de la madre y del padre que le dice al hijo: si te portas bien, si obedeces, te irá bien en tu vida. Haz las cosas como las debes hacer, obedece, estudia, haz tus tareas, saca tus grados, haz esto y lo otro. Y normalmente uno eso no le pone mucho cuidado, porque la rebeldía humana en principio dice: estas son cosas que las inventaron y no tengo por qué obedecerlas, y qué pereza tener que ir a estudiar y esto y lo otro, y obedecer a ciertas reglas y ciertas cosas. Pero resulta que todo eso está establecido por Dios, lo bueno y lo malo. Dios no creó el mal, pero Dios utiliza el mal para fortalecer el bien, porque Dios se glorifica en la debilidad y a través de la debilidad nos enseña la fortaleza. Porque ¿cómo hago yo para descubrir la luz si no conozco la oscuridad? Pensaría que siempre estoy en la luz. Es como el que crece en un hogar próspero y nunca ha tenido hambre, nunca le ha faltado el vestido, nunca le ha faltado el techo, nunca le ha faltado el afecto. ¿Cómo va a conocer el dolor que lleva una persona que no tiene techo, ni abrigo, ni comida, que no tiene afecto? No lo puede entender. De repente tendrá lástima, que es un producto de la vanidad, ¿no? La lástima es un producto del orgullo. De pronto le da eso, pero no va a tener compasión, porque la compasión nace con conocer el dolor ajeno.
Es de la única manera que yo puedo tener compasión. Si yo sé cómo se siente tener hambre, si yo sé cómo se siente tener frío porque no tengo abrigo, si yo sé cómo se siente no tener afecto a nadie que me ame, entonces yo tengo compasión, porque yo conozco ese dolor. Pero si yo no sé qué es eso, pues yo no tengo compasión porque nunca he sentido eso. Y la espiritualidad es una enseñanza para crecer en el dolor ajeno, aunque yo no lo haya vivido. Esa es una gracia de Dios. Que, por ejemplo, un sacerdote que entra desde muy temprano en su vida al sacerdocio y es virgen, y entra en celibato, ¿y cómo aconseja a una persona por impureza si nunca ha sido impuro? ¿No? Pues la realidad es que el Espíritu de Dios, en su sabiduría, lo llena para que en medio de esa humanidad que ha experimentado la impureza, en la dimensión que la está experimentando el penitente que viene a confesarse con ese sacerdote puro o célibe, pues le da la sabiduría para manejar esa impureza con la sabiduría de Dios, porque ya humanamente no lo podría acompañar, porque no lo entendería. Por eso es que un sacerdote que no es espiritual y es muy estructurado en su doctrina, no es un buen consejero, ni tiene compasión, no tiene caridad, ni tiene paciencia. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría divina en él y tan solo tiene doctrina. Hay muchas comunidades religiosas que son súper estructuradas, se gastan años formándose y conocen la fe, incluso son maestros, doctores de la fe, ¿no? Pero no tienen espiritualidad. Entonces cuando usted se confiesa con un sacerdote así, conoce la ley perfectamente, pero no conoce el amor. Entonces, ¿cómo hace para aconsejar a una persona que esté en un abismo y que esté tratando de superar alguna debilidad? Es muy difícil, no tendría compasión. Lo que hace es descargarle la ley, nada más. Le descarga la ley y le dice, la ley de Dios dice que esto es lo que tienes que hacer, pero no le entrega la ciencia. Porque la ley tiene que tener ciencia. Es como cuando yo hablo con personas que están en la iglesia y viven en unión libre, por ejemplo. Les digo, miren, eso no se debe hacer. Uno debía entender que Dios vino para sanarnos. Pero tampoco se puede decir, váyase y sepárese inmediatamente y deje todo lo que está haciendo para que entre en gracia de Dios. Porque es que eso no se puede hacer tampoco. Si hay dos personas que están viviendo hace 10 años, tienen hijos y están en unión libre, pues lo que tienen que hacer es entrar en la conciencia de que tienen que entrar en amistad con Dios. No pueden seguir así. Y tienen que empezar a estudiar cómo se van a organizar y cómo van a empezar a separar esa carne, a desprenderse de esa carne y encontrar a Dios y decir, sí, yo entro en castidad, yo entro en amistad con Dios y dejo esta relación impura. Pero tiene que hacerlo con la ciencia, no lo puede hacer simplemente con una ley. La ley no salva a nadie, la ley no nos salva. Lo que salva al hombre es la conciencia. La conciencia, y la conciencia tiene que estar dentro de ese amor de Dios que yo, porque amo a Dios y entiendo que lo que tengo que cambiar es para amar más a Dios, entonces me tengo que convencer de eso. Y tengo que convencer al otro y decir, vamos a trabajar juntos en esto, y vamos a desprendernos de esto, pero lo vamos a hacer con conciencia, para que Dios nos ayude. Pidámosle a Él que nos ayude a desprendernos, que nos ayude y nos enseñe cómo superar este estado para entrar a un estado superior. Porque lo contrario, lo que encontramos son gente reprimida, frustrada, angustiada, que termina resentida. Y de repente más adelante se rompen las esclusas de la represión y caen peor, caen a un abismo peor. Por eso es que a veces uno escucha que don Julio, de 80 años, que fue el marido perfecto, el señor perfecto, se fue con una niña de 15 años, ¿no? Y dejó a la mujer y los hijos y todos quedaron así aterrados. Lo que pasa es que don Julio tenía una sexualidad reprimida por 40 años y se le explotó a los 80, ¿no? Porque era una persona que no trabajó consigo mismo. Dice, uno que se gana con pretender que está viviendo armoniosamente en un área débil de su vida cuando no la está administrando. No se gana nada. Es como uno tiene que administrar sus debilidades y tiene que superarlas superándolas. No las puede superar simplemente diciendo, ya, esto ya no se puede, esto ya... Es que no es así. Nosotros no somos computadores, nosotros no somos digitales, de que uno simplemente hace clic y se separó para la luz y se salió de la oscuridad. Ojalá fuera así, ¿no? Eso no es automático. Uno tiene que entender que así como somos seres orgánicos, celulares, de la misma forma tenemos que trasladar nuestras emociones y compromisos con la carne, lo tenemos que trasladar del organismo celular
al organismo espiritual. Y para ahí tiene que haber un puente. Y ese puente es el puente de la fe, no el puente de la ley. Porque la ley no me va a hacer libre, ni la ley es un puente. Por eso es que en el Antiguo Testamento se ve la ley de Moisés, la ley mosaica, y todos son esclavos de la ley, ¿no? Entonces uno sabe, pasa un semáforo rojo, pues tiene un problema, ¿no? Una multa. Y esto, se quiere separar de la mujer, dele un pasaporte y déjela y consígase otra. Y es ley, ¿no? Todo es ley. Luego llega la gracia. En la gracia ya no es una ley, sino que es fe. Yo obedezco porque tengo fe y por lo tanto tengo amor. Entonces el amor me lleva a obedecer. Es como, yo no puedo casarme y entonces tratar de decirle a mi esposa, mira todo el sacrificio que yo hago para hacerte fiel, ¿no? Pues no puede ser, porque yo no estoy siéndole fiel a mi esposa por la ley del matrimonio. Yo tengo que serle fiel a mi esposa por el amor que le tengo. Y jamás me voy a imaginar que serle fiel es un sacrificio. Pero si alguien vive en el matrimonio por la ley del matrimonio, entonces le cuesta mucho ser fiel y lo saca en cara. Porque dice, pues sí, como estoy amarrado en este matrimonio, no puedo hacer más nada. Y la ley me obliga a ser fiel. Entonces ahí no hay amor. Eso es lo mismo que pasa con la gente que va a la iglesia, a misa, y se confiese todo por la ley. Porque sabe que si no lo hacen está en pecado mortal y se meten en un problema, se llenan de culpas, entonces se confiesan, van a misa para estar amarrados en la ley, pero no tienen amor a Dios. Entonces no lo hacen por amor a Dios. Y con eso no hay espiritualidad, no hay amor. Por lo tanto no hay compasión, absolutamente ninguna compasión. Y eso vemos en la iglesia con sacerdotes que viven por la ley. Y uno se da cuenta porque le descargan la ley encima a uno, le descargan el libro de la ley. Pero no le dan el amor, la compasión. Porque un penitente que se acerca y está lleno de pecado y está confundido y tiene un deseo inmenso de superar su miseria y está atrapado en situaciones difíciles en la vida, como la gente que vive en unión libre se atrapa en situaciones complicadas, y especialmente cuando tienen hijos, especialmente cuando han tenido otros matrimonios, y mejor dicho, se puede convertir en una pesadilla la vida en relación a Dios, ¿no? Cuando viven sin Dios no importa, porque viven como paganos, pero si se acercan a la iglesia y comienzan a darse cuenta de la realidad espiritual, ya se preocupan. Entonces se les convierte en una tristeza. Ya tienen que... Entonces, ¿cómo se ayuda a una persona así? No se le puede descargar la ley. No se le puede sacar un hacha y decir, corte todo, tome, venga, le entrego el hacha. No puede ser. Tiene que uno entregarle la ciencia de Dios, y la ciencia de Dios está en el amor. Por eso es que la estación de Adviento es precisamente eso. La estación de Adviento es exactamente la estación de la esperanza, el amor. La caridad de un Dios bueno que aparece entre nosotros para darnos el nacimiento a la verdadera alegría, al verdadero gozo, la verdadera paz. Fíjese que los cantos de Navidad, de nacimiento, son paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y todo esto es lo que Dios trae, esa paz, ese gozo, esa gloria, porque es la gloria. Pero esa gloria se tiene que recibir desde una humanidad consciente. El Señor me mostró a mí algo muy importante para mi vida, que fue mi tristeza. Él me dijo, yo estaba al frente de Él en un lago que era el Purgatorio, y Él estaba en una roca. Y Él me dijo, estás triste, y has estado triste toda la vida, desde que perdiste tu inocencia. Y me mostró cómo perdí mi inocencia a los 6 años de edad, muy temprano, ¿sí? ¿Y qué pasó? Desde ese día mi alma quedó triste hasta que lo encontré a Él, hasta que Él me rescató. Eso, estamos hablando de 41 años de tristeza. Y yo alcancé muchas cosas en mi vida. Yo alcancé metas que ni me soñé. O sea, tantas cosas hice y nada me dio paz ni gozo, nada. Claro que si ustedes le preguntan a cualquier persona que me conocía a mí en los años que yo viví sin Dios, dirían que yo era la persona más feliz, porque era una persona que siempre tuvo un sentido del humor increíble y era una persona eufórica, sí, tenía euforia, pero gozo y paz interna jamás tuve. Desde niño lo perdí y traía una tristeza inmensa. Yo me acuerdo que a veces durante todos esos años yo me encontraba en alguna parte, en un avión o en un aeropuerto, alguien que yo ni conozco, alguna viejita por ahí sabia, que me miraban a todos y decía, qué tristeza la que llevas en esos ojos. Y yo decía,
¿Cómo hace para ver estas cosas? No, que era gente que ni me conocía, ¿no? Alguien que le dice a uno, y me sacudía esa noticia, ¿no? Me sacudía, porque era una realidad que yo llevaba por dentro que no la mostraba a nadie, y nadie se le imaginaba que yo la llevara, pero el Señor me la mostró. Entonces me dijo, esa tristeza que te ha acompañado siempre fue la pérdida de tu inocencia. Entonces me muestra, yo redimo esa tristeza. Él es el redentor de la tristeza. Y precisamente el pesebre de Belén es el encuentro con el gozo perdido. Ese gozo que perdimos por la pérdida de la inocencia. Porque nos encontramos con el inocente, con el puro y con la alegría, que es Jesús. Jesús que nace en ese pesebre para traernos de regreso nuestra inocencia, para darnos el gozo y traernos la paz. Y precisamente la pedagogía divina nos lleva a nosotros a través de la liturgia a vivir estaciones. ¿Se dan cuenta que la Cuaresma y el Adviento son las estaciones? San Francisco de Asís, su espiritualidad siempre estaba entre el pesebre y la cruz. Esa es su espiritualidad, ¿no? No podía hacer nada sin estar conectado de la cuna de Belén al Jesús crucificado. Y esa era su espiritualidad. Por eso encontramos a San Antonio de Padua con el niño. Ese niño de San Antonio de Padua lo recibe a través de Francisco. Porque San Antonio de Padua era como la admiración de Francisco. Por eso fue que él mismo lo llevó a que fuera sacerdote. Porque es que este era el sueño de él. Francisco nunca quiso ser sacerdote, pero él sí entendía el sacerdocio. Y en San Antonio de Padua vio un sacerdote de mucho valor, inmenso. La prueba está que se llamaba la lengua de oro, porque él cuando hablaba se sanaba a la gente. Era un predicador impresionante de la unción que tenía, ¿no? Pero ese niño que carga San Antonio es un niño que viene de Francisco, la espiritualidad de San Francisco, porque él entendió la cuna de Belén, pero con la cruz. O sea, él unió las dos. Y miren que en la iglesia, Cuaresma y Adviento están unidos, tienen que estar unidos. Porque yo no puedo tener un Adviento sin haber vivido una Cuaresma, pero sería lo contrario normalmente, ¿no? Tendría que ser Adviento después Cuaresma, pero para nosotros que ya hemos recibido el Espíritu Santo, que conocemos la verdad, que se nos ha sido revelada, nosotros estamos en estaciones litúrgicas. Y las estaciones litúrgicas son una pedagogía terrenal que nos prepara para lo celestial. Entonces, el Señor nos repite la lección tiempo y tiempo adelante, y cada vez es la misma lección y nos la repite. Pero hay personas que cuando viven la fe por la ley y son solo religiosas, la estación de Adviento de Cuaresma es simplemente una tradición y una rutina. Y es algo que me emociona, la Cuaresma me entristece, el Adviento me alegra, y de ahí no pasa. No, es casi como cuando yo voy al teatro, a la ópera, entonces me encanta y entro en todos estos sabores artísticos y me compenetro en la música y en toda esta creatividad. Y eso me entusiasma y me inspira y me acobija, me acompaña, me entretiene. Pero salgo a la ópera y no existe la ópera ya, existe la comida para donde voy, acostarme, levantarme, seguir mi vida. La ópera está por allá, yo estoy por acá. Y para mucha gente la religión es como la ópera, ¿no? La religión es algo que está allá, yo estoy acá, yo voy a la iglesia, me siento increíble, me santifico, salgo al mundo, vivo la vida en el mundo, la religión allá, yo acá. Y esto es la vida. Cuaresma llegó, viví la Semana Santa, hasta lloré y todo se acabó, ya la Cuaresma se quedó allá, yo me quedé por acá. Y llega el Adviento está acá, me siento alegre, canto, adoro al niño, se termina, sigo yo por acá, el pesebre por allá, ¿no? Y esta es la religión, esa es la religión. La religión no puede cambiar un corazón, la religión no cambia a nadie, porque a usted tampoco lo cambia ni la ópera, ni lo cambia el yoga por allá, ni lo cambia nada, porque esas son cosas que el hombre hace, se entretiene, son actividades del hombre. Pero es que la iglesia no es eso. La iglesia es el encuentro con un Dios vivo que debe vivir en nuestros huesos, y que es un Dios que vive permanentemente en nosotros, no por estaciones, no por tradiciones, sino porque es una comunión íntima, donde uno se compenetra en Él. Pero la religiosidad es un peligro,
Porque si la religiosidad no tiene espiritualidad, el hombre queda dividido en dos y tiene doble vida. Y esto es terrible porque uno se da cuenta la frustración tan horrible de la gente que vive en los rezos más sofisticados del mundo y esos corazones endurecidos y no cambian. Son iguales de chismosos, son iguales de vengativos y de envidiosos, son iguales de caprichosos y tienen toda clase de malos hábitos y todo, y rece, y rece, y rece, y rece. Es absurdo. Entonces, por dentro, el ser humano se siente horrible, porque se siente hipócrita, se siente mal, no tiene paz, no tiene compasión, no tiene caridad, es como si estuviera muerto por dentro. Entonces, esa religión se convierte casi que en un asco, porque es como si quisiera uno ya, la religión se convierte hasta en un problema, porque es un conflicto. El alma está buscando no religión, sino espíritu. Y lo humano nuestro le da religión a lo que debe darle espíritu. Y con eso se convierte en un conflicto. Porque esa religión, tanta religión, no lleva a nada. Y esto no es que en ningún momento esté yo diciendo que ser religioso y la religiosidad popular es mala. Al contrario, la religiosidad popular es una expresión de la espiritualidad, porque no hubiese religiosidad si no hay espiritualidad. Pero el problema es que mucha gente entra a la iglesia por la religiosidad y no encuentra la espiritualidad, porque en la religiosidad se queda por el instinto del pecado original, que es la superstición, que nosotros entramos y la religión la convertimos en magia. Entonces usamos las novenas, las oraciones, los rosarios, la misa, usamos todo lo de la iglesia para ver si nos sacamos algo, ¿no? Para ver si me da paz, para ver si se me mejora la vida, para ver si no me voy para el infierno, para ver si de repente se me arregla mi matrimonio, a ver si de pronto me alivio. Y siempre es para eso, es como lo que llaman una varita mágica. Entonces yo ando, oye, ¿me puedes recomendar alguna novena para tal cosa? Porque es que la que tengo ahora no me funcionó, ¿no? Entonces es como, es horrible. Si uno se da cuenta de lo que eso es horrible, es horrible. Porque es magia, es superstición, es una religión pervertida, que decadente. No hay ninguna diferencia entre esa religión y el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el sintoísmo, el espiritismo, todo. Es igual, porque se está buscando ¿qué? La realización personal. Se está buscando, es mi beneficio, se está buscando yo alcanzar los beneficios temporales que estoy buscando, que estoy tratando de superar. Yo estoy buscando beneficios personales, temporales, en la vida temporal. Nada que ver con el espíritu, porque la verdadera religión que tenga espíritu solo busca primero la salvación del alma, el cambio del corazón sincero y adorar a Dios de verdad. Entonces la estación de Adviento sería, yo me preparo en Adviento para realmente adentrarme en este misterio de la encarnación del Señor, del nacimiento de Jesús, y verdaderamente sentir en mi corazón la alegría de un rey que nació para salvarme. Esto es decir, suena como un sermón viejo, porque es un sermón viejo, pero el desafío es ese. Yo tengo que desafiarme a esa realidad. ¿Cómo no me voy a preparar yo para convencerme de que el Adviento es esforzarme yo para recibir a un rey que va a nacer y me va a salvar y que me va a dar una vida eterna que no tenía? Entonces, y que yo entre dentro de esa concientización de esa realidad. Y esto es un regalo maravilloso si algún día, antes de morirnos, logramos el Adviento. ¿Por qué razón Dios nos da la oportunidad de vivir tantos Advientos? Para ver si de pronto entramos en Él. ¿Sí? Por eso es. ¿Sí? ¿Por qué nos da tantas cuaresmas? Nos da tantas cuaresmas a ver si finalmente nos crucificamos. ¿Sí? Miren las cuaresmas. ¿Para qué es la cuaresma? Para ir y ver al Señor cómo lo golpearon, cómo lo mataron, la pobre Virgen cómo sufrió, los apóstoles se escondieron, el pobre Juan todo asustado llegó hasta la cruz. Y todo esto la cuaresma. Pero no es para eso. Porque ese es el drama de la cuaresma, esa es la historia de la cuaresma, eso es como la vida sagrada de la cuaresma. La cuaresma es para que yo me crucifique. Para eso es. Entonces el Señor está mirando ya, así, yo sé que estás muy interesado, que yo estoy acá, que sangré, que te salvé, que esta es María, que es tu mamá, sí, yo sé que todo eso, pero es que no es eso lo que yo quiero que aprendas, quiero que vengas, súbete acá
y crucifícate conmigo. Eso es, no, yo por ahí ya no, Señor, es que yo tengo que aprender un poco más, todavía soy muy débil y yo pues no tengo mucha fe, claro, y empieza de para atrás y termina con Pedro escondido en el monte mirando la cruz por allá, sí, porque eso es, y Dios quiere que nosotros en estas estaciones litúrgicas realmente entremos en esta concientización de que Dios nos dio eso, no como una tradición histórica, sino que nos lo dio como una espiritualidad, para que nosotros nos adentremos en ese misterio. Y si nosotros logramos adentrarnos en el misterio litúrgico, entramos en el corazón del Señor. Y ahí es donde está la libertad. Porque finalmente decimos, estamos dentro del corazón de Jesús y todavía seguimos siendo la misma miseria de criaturas, pero sin embargo estamos dentro del camino de verdad. Y ahí viene el verdadero crecimiento. Porque yo no puedo comenzar a crecer en la verdadera caridad, la verdadera compasión, si no me adentro dentro del verdadero amor. Porque ¿cómo voy a tener yo la verdadera compasión y la verdadera caridad si no estoy dentro del verdadero amor? Y el verdadero amor es el corazón del Señor. Adentro de Él es donde está el amor, porque Él es el amor. Y la invitación al amor está en el pesebre, en ese pesebre. Es muy sencillo la lección del pesebre. Es tan sencilla que no la vemos, porque las cosas de Dios son tan pequeñas que uno no las alcanza a ver, porque nosotros somos demasiado grandes. Nosotros somos muy sofisticados, muy inteligentes. Nosotros tenemos demasiada creatividad. Y nosotros somos demasiado inflados, tenemos mucha levadura, mucho condimento, somos grandísimos. Y entonces el Dios se aparece así de pequeño, eso no lo vemos nosotros. Es muy chiquito, eso no lo vemos. Los apóstoles no vieron nada, estaban ahí con Él. Y lo único que veían eran los milagros, eso los deslumbraban, ¿no? Los milagros y las promesas del reino les sonaba bien reino, ¿no? Entonces ya pensaban a la derecha, a la izquierda, yo, reino, ¿no? Esas cosas les sonaban bien, pero no lo otro no lo veían, se los entregaba y como eran tan grandes ellos, porque ellos estaban buscando poder, reino, estar con el rey y todo, no veían lo otro que Él les estaba mostrando. Porque eso se lo entregaba tan sencillamente y no lo veían, no lo alcanzaban. Y por eso el pesebre de Belén no lo alcanzamos. Nosotros lo tenemos en la casa, el nacimiento y todo. Hay una paja, unos pastores, unas ovejas y todo. Y por allá aparece un niño, está María y José. Y a veces hasta feos son, porque a veces son unas estatuas horribles. Y bueno, pero el caso es que yo he visto unos nacimientos que le dan ganas de llorar, ¿no? Sí, pero digo, está ese nacimiento ahí, pero uno no es eso lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Él está pidiendo que veamos las cosas pequeñas como esta. Imagínense que Dios es el dueño de todo. Creó a todos nosotros, ha hecho todo esto. Y Él se encarna y aparece entre nosotros en la forma más absurda posible. Ustedes se imaginan, uno esperaría que el dueño de esto aparezca en un castillo rodeado de vigilantes, de toda clase de sirvientes, de lo que sea. Aparece acostado en la paja entre animales por allá, buscando la paz de un pesebre, lejos del ruido de esa ciudad que está en censo, y también porque ni siquiera tenían dónde más, y Dios lo escogió así. Eso no es un accidente. Dios hace todo perfecto. ¿No va a ser perfecto el nacimiento del Señor? Absolutamente perfecto. Él escogió nacer así. Eso no fue que al pobre Jesús no lo recibieron en el IN y no había ningún lugar para donde dormir y entonces terminó en un pesebre, en un portal con unos animales. Pobrecito el Señor, qué gente tan mala en Belén. Eso es normalmente como el tipo de meditaciones que se hacen a veces durante el Adviento, gente que no tiene mucha espiritualidad y dice: el pobre Jesús y María y José llegaron a Belén y no tenían dónde dormir porque era un censo lleno de gente y entonces les tocó irse a una pesebrera que era lo único que había. Y claro, eso es muy humano, muy normal, pero eso no es Dios. Eso no puede ser voluntad de Dios, que se pierda el niño y José y María buscando casa y no lo reciben. La realidad es que Dios así lo hizo y así lo quiso. Él apareció entre nosotros en un portal humilde para mostrarnos quién es el ser humano, porque ¿para qué se encarnó Jesús? El pueblo hebreo no aprendió en 40 años las lecciones de Dios, no las aprendió. El diablo le ganó a casi todos. Habían días en que morían hasta 20,000, más de 20,000 por tentar a Dios, solamente por tentar a Dios morían. Y
No aprendieron, el diablo se las ganó todas. Un puñado de hebreos pasaron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés pasó. Entonces llega Jesús y nos dice, mírenme bien, yo me hago hombre no para mostrarle las maravillas que yo puedo hacer. Yo me hago hombre es para que ustedes aprendan a ser hombres. Para que ustedes aprendan a ser criaturas de verdad que me obedecen a mí y puedan entrar al reino. Para eso me voy a hacer hombre. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es imitarme a mí. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero entonces cuando uno ve todo lo que él hizo, dice, ¿cómo lo voy a imitar? Yo no puedo imitar eso. Pero eso es el único camino a Dios, el único camino al cielo, es imitarlo a Él. Todo lo que hizo. Es increíble eso, pero es la verdad. El Señor muestra primero, ¿cuál es la primera muestra de su amor? Aparece en ese portal. ¿Y qué es lo que tengo que imitar yo de Él? Primero, que soy peregrino, que estoy de paso. Él aparece en el camino, no aparece en ninguna parte definida, como quien dice, Él no reclamó un lugar en la tierra, sino que aparece en un portal por allá que no le pertenece a nadie, donde guardan animales, ¿no? Que no es de Él no lo quiere absolutamente nada, está de paso ahí. Este es el primer mensaje, peregrino. Otra cosa, la desnudez, la sencillez, el desprendimiento de las cosas materiales. Con esto no demoniza el mundo material, pero nos da una visión del mundo material concreta. Somos peregrinos y por lo tanto nada del mundo material es para nosotros poseer. Todo lo del mundo material es para nosotros administrar. Y nosotros lo administramos como si no lo poseyéramos. Porque si nosotros poseemos algo del mundo material, lo que realmente pasa es que el mundo material nos posee a nosotros. Yo puedo tener un lapicero muy costoso y entonces lo tengo en la mesa de noche y de repente ese lapicero se cae por detrás así, se pierde y yo llego, inmediatamente ya eso no es un lapicero para escribir, sino que era una posesión, porque me costó dinero o tiene un sentimiento, algo atado a eso. Entonces cuando no lo encuentro ya empiezo a pensar, ya sé quién se lo llevó, ¿no? Y ya ese lapicero tiene una tirita atada a un demonio abajo que empieza a jalar el lapicero y uno pensar, ya sé quién. Y ese no es un lapicero para escribir, esa es una posesión. Y todo lo que poseemos materialmente tiene una tirita que se va para el abismo. Todo. Yo le digo a la gente, ustedes son tan espirituales, son gente que ha conocido tanto de Dios, pues entonces vayan y regalen todo lo que no usen, ¿sí? Y se dan cuenta que no pueden hacerlo. Llegan y encuentran una blusa en el closet y tiene una tira hasta abajo. No la pueden regalar. Hace 2 años no la usan, pero no la pueden regalar, ¿sí? No la pueden regalar. ¿Por qué? Porque la poseen. Tienen 50 zapatos, los poseen todos. Y no usan sino 2, ¿no? Y es increíble la carga que llevamos. Entonces, ¿qué pasa? El mundo material nos posee. Y pensamos que somos gente espiritual. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que despertar. Tenemos que ser reales. Para uno ser espiritual, debe ser espiritual. Y para ser espiritual tiene que desprenderse. Yo no quiero decirles a ustedes que voten todo lo que tienen. No se trata de eso. Pero se trata de ser un administrador. Un administrador. Yo le cuento, si usted quiere sentirse bien liviano espiritualmente, pero bien liviano, concrétese. Concrétese totalmente. Y usted mire todas las cosas que tiene. Mírelas bien y piense por qué las tiene. La gran mayoría de las veces que las tiene es porque usted tiene sed de tener cosas. Una sed de poseer. Es increíble ese instinto. Fíjese, hay gente muy pobre que no tiene poder adquisitivo. Entonces los encuentra usted llenos de cartones, de latas y de cosas así. Sí. Cosas que no puede comprar, pero puede recoger en algún lado. Entonces uno llega a la casa de alguien que no tiene dinero para comprar cosas, está llena de cosas de todas maneras. Así sean piedras o palos. Ahí está, ¿sí? Es verdad. Eso es algo humano, es humano. Pero estas cosas obviamente no son cosas espirituales. Y lo que tenemos que hacer es que si yo realmente estoy construyéndome, edificando ese edificio del espíritu, tengo que empezar con coherencia y no pretender
que toda esta religiosidad me hizo bueno y espiritual, porque es un engaño. Uno encuentra gente llena de prosperidad económica y poder político y social y de todo, y con una religiosidad son los que más rezan y tienen toda clase de cosas, de movimientos, de cosas, y la parte humana de ellos intocada, no sin tocar, ahí intacta. No se ha movido nada, no han cambiado nada, sus malos hábitos iguales, los apegos a las cosas materiales iguales, todos los caprichos iguales. ¡Qué hipocresía! ¿Qué sucede con eso? Al final de esta vida el alma va a quedar desnutrida, totalmente desnutrida, porque un alma así no tiene absolutamente ninguna salud, no tiene salud. ¿Por qué no tiene salud? Porque no tiene amor, no puede tener amor, porque cuando usted está pegado a tanta cosa, no puede amar, porque está lleno de cosas y vacío de amor. Para uno llenarse de amor tiene que desocuparse de sí mismo, es de la única manera. Yo tengo que desocuparme de mí mismo, y para desocuparme yo de mí mismo me tengo que concretar. Entonces yo tengo que mirar alrededor y decir, tengo 50 corbatas, ¿qué hago yo con esto? Pues voy a bajar 10, ¿no? Y después, más adelante, a lo mejor soy tan valiente que me quedo con 3, ¿no? Pero yo tengo que, y estoy poniendo ejemplos muy tontos, pero esto pasa a todos los niveles. Yo tengo que mirar bien qué es lo que estoy haciendo con mi vida y dónde están mis apegos. Y esos apegos, si usted comienza a trabajar con esos apegos, no se puede imaginar el crecimiento espiritual que le llega. Pues se da cuenta cómo le aumenta el poder de la oración, se vuelve más compasivo, se vuelve más generoso, se vuelve más paciente y tolerante, y de pronto se le despierta el don de consejo, porque claro, entre más se edifica uno en el amor de Dios, más sabiduría de Dios, más claridad, más objetividad, más coherencia, más prudencia, y con eso encuentra uno lo más hermoso que uno puede llevar en el corazón, es la sabiduría. Por eso Salomón solo pidió eso. Y mire que Salomón solo pidió eso siendo un niño, y Dios le dio eso porque le premió eso que le solicitó tan grande, que dijo, soy un niño apenas, ¿cómo hago yo para gobernar toda esta gente? Lo único que yo necesito que me des es sabiduría. Y el Señor le dijo, te doy la sabiduría y te doy todo lo demás que no me pediste. Sí, porque eso es precisamente el Evangelio. Busca primero las cosas de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. Ese es Salomón. ¿Y dónde encuentra uno esa sabiduría? Esa sabiduría lo encuentra en disminuirse. Para que crezca en uno Dios, uno tiene que disminuirse. Y para disminuirse, tiene que concretarse, tiene que especificarse, tiene que verdaderamente espiritualizarse. La gente piensa que espiritualizarse es meterse a estudiar unos místicos bien tenaces, leerse unos libros increíbles, encontrar un curita por allá que se las sabe todas y le da unos 50,000 lecciones de espiritualidad y todo, y esa es la espiritualidad. Entonces ya como oigo tanto, leo tanto y todo, ya me volví espiritual, porque ando con un espiritual y todo. Lejos está de ser verdad eso. Yo me puedo recibir conferencias de la persona que supuestamente es el más sabio y lo que fuera, eso no me va a llevar a mí a ninguna parte. Lo que me vas a enredar más, porque entre más cosas sepa, peor, porque lo que nosotros tenemos es exceso de conocimiento. ¿Cómo será? Si nosotros entendemos qué es el pecado original, de verdad, nos damos cuenta que nos comimos una fruta que no debíamos comernos. ¿Y qué nos comimos? Una ciencia. La ciencia del bien y el mal, sabemos demasiado. Y la enseñanza de la iglesia es disminúyase, vuélvase en nada. El Señor dice, la ciencia humana, el conocimiento del hombre es basura para Dios, total. Entonces, claro, dentro de mi vida yo tengo una vocación. Y mi vocación debe ser edificada en la ciencia de Dios para fortalecer y perfeccionar esa vocación. Todo lo que aprenda en relación a mi vocación es santo. Porque yo debo ser, si soy médico, debo ser el mejor. Y aprender de medicina como debo aprender. Y estudiar eso. Y si yo soy carpintero, debe ser un carpintero honesto y súper carpintero. Porque Dios quiere que yo haga las cosas con meticulosidad. Y que sea honesto. Y que haga lo mejor que pueda. Y de todo el esfuerzo se lo dé a la vocación que yo tengo. Que es un don de Dios.
para el servicio de la humanidad y glorificar a Dios y edificar mi alma. Pero si yo vivo en función a la necesidad interior que tengo de aprender, estoy en función del pecado original que me lleva en un apetito desordenado por conocer, por saber, por mirar, por saborear. Y todo esto es lo que lleva al hombre a la trampa. ¿Cómo caen los animales en el bosque en manos del cazador? ¿Cierto? Están buscando cosas y encuentran algo que les atrae y se van y los atrapan. Y este es el camino nuestro con los instintos y los sentidos y los apetitos. Nosotros vamos detrás de algo y precisamente cuando ese algo que estamos buscando no es algo que tenga que ver con la verdadera salvación del alma, nos atrapa, porque caemos en las redes del mundo. Y este es el sentido de la libertad. El único sentido de la libertad es que yo descubra en mi corazón que el Señor me quiere hacer una persona libre, ¿sí? ¿Y la libertad cuál es? Revisar muy bien la relación que tengo con el mundo material, la relación que tengo con mi conducta, con mi comportamiento, con mis sentimientos, con mis pasiones, con mis instintos. Tengo que revisar bien eso. ¿Por qué yo busco las cosas que busco? ¿Por qué tengo las cosas que tengo? Estas cosas que yo poseo con tanta fuerza, ¿por qué razón las poseo? ¿Y qué necesidad tengo de tenerlas? Eso es todo muy importante. Uno no le daría mucha importancia a eso normalmente, porque nosotros en esta sociedad de consumo todos somos coleccionistas. O sea, hay que ver, vea usted a un centro comercial y parece como un mar de zombies. La gente camina por ahí y de pronto quedan en una vitrina así, y luego entran y le hacen perder una hora a un pobre vendedor con algo que no le van a comprar, ¿sí? Y se enamoran de un objeto, de alguna cosa, y lo miran, lo tocan, y pues, gracias, y se van. Y es como un concierto de deseos y de consumo, que a veces el solo hecho de tomar en la mano algún objeto en un almacén, tocarlo, mirar el precio, esto y lo otro, ya como que lo usó, ya como que lo consumió y ya lo devuelve, ¿sí? Y a veces se lleva una bolsa llena de cosas y fue con una emoción y de pronto esas bolsas quedan tiradas en un lado de un closet y ni las abre por 2 o 3 días lo que compró, porque no lo necesitaba. Lo compró por eso, porque vive en una sed, en una necesidad de tener. Es lo que son vacíos de amor. Eso es lo que se llama vacíos de amor. Entre más vacíos de amor de Dios, más llenos de cosas, ¿sí? Por eso revise bien su vida. Si usted está lleno de cosas, está vacío de Dios, seguro. Porque si estuviera lleno de Dios, tendría menos cosas, estaría más concreto, estaría mucho más objetivo y coherente en todo. Porque entre más Dios en mí, menos yo, ¿sí? Menos cosas, menos mundo, menos materialismo. Y esto es demasiado importante. Obviamente que estoy hablando de las reglas de la perfección. Y uno de repente en un momento dado puede sentir una gran tristeza, como el hombre rico del Evangelio, que le dijo al Señor, bueno, entonces usted cumple con todo, muy bien, ahora regale todo y sígame. Ahí sí no, ya se va a ir, no, chao maestro, no me voy, chao. Y digo, tampoco es para tanto maestro, ¿no? Porque eso es como decir, bueno, este señor habla muy bonito, pero tampoco para tanto, que yo me vaya a disminuir así, no, pero la vida tampoco es así. Y si usted se va por ahí, pone un curita que tiene motocicleta y carrito de carrera, le dice, ese está medio loquito ese señor, no le ponga mucho cuidado, porque tampoco quiere entregar su moto ni su carro de carreras, ¿no? Entonces, tiene que entender que el crecimiento espiritual es un desafío a la verdad. Y la verdad tiene que ser desnuda. Tío, yo no me puedo elevar a creer que soy pues ya la persona más espiritual por toda esta religiosidad que llevo, cuando yo ni siquiera me he disminuido en mi concepción de las cosas materiales. Ni siquiera en eso. Entonces, ¿qué? ¿Cuál espiritualidad tengo? Cero espiritualidad. No estoy lleno de religión, no más. Estoy lleno de supersticiones, porque la religión que tengo es simplemente una varita mágica, que vengo a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, no doy nada, porque lo último que hago es glorificar a Dios. Hay gente que se asusta cuando llega a un lugar donde hay un poco de gente alabando y glorificando a Dios. Dice, están locos, se la pasaron glorificando a Dios todo el tiempo. ¿A qué venía usted? A pedir.
Venían a rezar, quería que se sentara una señora a rezar, y rezamos por todas las necesidades materiales. Ahí mismo todo el mundo se ríe, claro. Y rezamos que por todo que tienen el hígado enfermo, claro, que todo porque vinieron fue eso. No vinieron sino cómo reza de bonito doña Lucy, ¿cierto? Tan lindo que reza, claro, porque les está rezando por todas las cosas que quieren que Dios les dé. Por eso, entonces, ese es un orador increíble. Pero si llegan y todo el mundo está diciendo, bueno, vamos a alabar a Dios. Aquí vinimos fue a alabar a Dios. Vamos a alabar al Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el Rey, el Señor de nuestra vida, todo. Qué gente tan loca y tan aburridora, Dios mío. Todo el tiempo alabando a Dios, nunca rezaron ni nada. Dice, ¿se imaginan el estado espiritual en que nos encontramos? La religiosidad a veces es absolutamente supersticiosa. No tiene nada de Dios, no tiene espiritualidad. Por eso, si yo me voy a rezar un rosario, que es un arma poderosa contra el diablo, un don maravilloso que Dios nos dio a la iglesia, asegurémonos que hagamos un rosario, el rosario que Dios nos dio, con la espiritualidad que Dios nos dio, y no lo convirtamos en un acto supersticioso, lleno de arandelas, con una cantidad de cosas, y meterle a eso supersticiones. Yo he escuchado rosarios que me dan ganas de salir corriendo, porque fue como en un culto, en una cosa que no es, que ya no tiene nada que ver, porque se convirtió en un acto religioso gigantesco, con cosas. Yo he estado en rosarios donde he ido a predicar, y antes rezan un rosario de 1 hora, con yo no sé cuántas cosas. Yo digo, bueno, está bien, eso está bien, pues cómo no, qué lindo rezar un rosario meditado. Muy lindo, las meditaciones de los misterios, resaltar las Ave Marías y presentar el misterio dentro de la Ave María. Eso es muy bonito todo. Pero eso es muy bonito únicamente si eso tiene espiritualidad. Es decir, si estamos haciendo eso, no por acompañarnos y entretenernos espiritualmente y sentirnos ungidos, sino porque realmente estamos haciendo eso, porque en eso me concientizo yo para tener la fuerza y botar las cosas que no necesito, salir de las cosas que no debo poseer y disminuirme como persona y ganar más compasión. Porque si no, si esos rosarios tan sofisticados y tan llenos de cosas no están cambiando mi corazón, eso es superstición. Eso es igual que ir a hacer yoga. Más bien, vayas a hacer yoga, le da más beneficio, que hasta le arregla la columna vertebral si la tiene torcida o algo, ¿no? Y es igual, no es diferencia de ser pagano o ser cristiano, si las relaciones que estamos haciendo son solo supersticiones para sacar ventajas. Porque vamos a ver si nos sacamos algo de eso, ¿no? O hay gente que dice, no, yo voy donde Julita porque yo salgo de allá como nueva después de que rezo ese rosario. Es como si fuera una terapia, la terapia del rosario. Entonces es igual que ir a una sesión de Reiki o de cualquier cosa, que voy es como a sentirme bien, ¿no? Voy a eso. Y miren que el rosario sí trae esos beneficios. Claro que sí. El rosario me da paz, el rosario me descansa, el rosario me relaja, el rosario me adentra en el espíritu. Pero si el rosario es tan solo un entretenimiento y es un acto de buscar paz y buscar ese descanso, pues ya no fue rosario. Porque el rosario no es una terapia. El rosario no es yoga, ni es reiki, ni es cosas de esas. El rosario es una unión con los misterios de Dios. Fíjese que el rosario es una unión con la encarnación. El rosario es una unión con los misterios de la pasión del Señor. Los misterios de gloria, que es resurrección, que es toda esa maravilla de la coronación de la Virgen, los misterios de gozo, que son esa maravilla del anuncio, la realización de los profetas, todo esto tan increíble que tiene el rosario. O sea, tiene que tener esa espiritualidad. De lo contrario, es religiosidad sin espíritu. Y por eso el Adviento nos viene a dar a nosotros una luz para espiritualizarnos. Esperemos que en este Adviento realmente aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar, que es apreciar el Rey y saber que es un Rey que nos vino a salvar y que nos vino a traer alegría y a rescatar la inocencia que perdimos, para que dejemos esta tristeza. Miren que si yo les contara la tristeza que se siente acá, hay tristeza acá, ustedes lo saben, ¿no? Hay tristeza acá, no todos están tristes, pero hay mucha gente triste aquí. Y yo sé por qué están tristes. Y la tristeza viene por dentro, porque es una ausencia del amor de Dios que se necesita llenar.
Y les digo, no porque yo quiero desenmascarar cosas acá ni hacerlos sentir mal, pero es que si uno no está acá haciendo lo que tiene que hacer, entonces mejor se va, ¿cierto? Si yo viniera acá solo a complacer a la gente, a decirle cosas bonitas, Dios no lo permita que venga, porque se trata de que nosotros hablemos la verdad. Y hay tristeza en este cuarto, por eso esta tristeza que hay acá, y aquí también hay gozo, pero la tristeza que hay acá la debemos llevar al pesebre para que el Señor nos dé la alegría. Y esto es lo que es el Adviento, para que no sigamos tristes, porque Dios no nos quiere así. El Señor nos quiere hacer alegres, Él quiere darnos el gozo. Entonces esa tristeza que muchos de ustedes traen, esa tristeza el Señor se las quiere sanar. Y esa tristeza que traen, la traen por la pérdida de la inocencia, tengan la seguridad. No es por nada más, no es por las cosas que ustedes creen. Ustedes pensarán que la tristeza que traen es porque no son amados como son, las cosas no les salen bien por acá, por allá. Eso no es nada, eso no es nada. Eso no quita la paz, eso no quita el gozo. La tristeza que tienen es más profunda que eso. La tristeza que tienen es la pérdida de la inocencia. Y por eso el Señor nos tiene que devolver ese gozo, llegando a pedirle al Señor, devuélveme mi inocencia, devuélveme mi gozo. Yo no quiero que el mundo externo me robe la paz, porque yo estoy prendido de afuera cuando debo estar prendido de adentro de ti, y lograr que ese amor tuyo, esa luz tuya me resucite y me dé otra vez ese gozo que perdí. Estoy cansado de estar triste, estoy cansado de vivir esta soledad interior que no se llena con nada. Y este es el pesebre de Belén, el niño Jesús. Cierro con esta reflexión, con esta lectura de la palabra del Evangelio de San Lucas. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 9 en el versículo 10. Y dice: cuando volvieron los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente se dio cuenta, le siguió. Y les acogió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Empezaba a declinar el día y se acercaron los 12 para decirle: despide a la muchedumbre para que se vayan a los pueblos y aldeas de alrededor a buscar albergue y a proveerse de alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: dadle vosotros de comer. Palabra de Dios.